La cruz, escándalo y locura. Y yo quiero invitarles a que abran su Biblia en 1 Corintios 1:18, que es nuestro texto que hemos tomado, 1 Corintios 1:18. La cruz, escándalo y locura. 1 Corintios 1:18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee de esta manera. Dice así: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que hemos alcanzado la salvación, ese mensaje es el poder de Dios. Estamos tan acostumbrados a ver una cruz y a Cristo crucificado en ella, que a muchos les resulta difícil entender la poderosa realidad oculta detrás de la cruz. La cruz es mucho más que un símbolo del cristianismo, o traerlo colgado, o tenerlo en la pared, no, nada que ver. Necesitamos ver qué significaba la cruz en el mundo antiguo y qué representó para Jesús su crucifixión y su muerte en la cruz, y lo que finalmente para nosotros resultó esa locura de la cruz. Debemos de ver de qué manera lo que se consideraba vergüenza de la cruz pasó a representar lo que es la victoria de Cristo, y cómo el escándalo de la cruz, cómo la locura de la cruz son la esencia del cristianismo. Si no hubiera habido cruz, no hay cristianismo. Para entender entonces con mayor profundidad, debemos ver el origen, escarbar un poco acerca del origen y el significado que tenía en el mundo antiguo el morir crucificado. Y así comprender por qué fue un escándalo para muchos de aquel tiempo, y sigue siendo un escándalo para muchos el día de hoy. Y vamos a entender de por qué para los judíos, cuando escuchaban hablar del Mesías crucificado, pues para ellos era un escándalo, un tropezadero, era una locura. Los gentiles decían: ¡qué locura! Entonces también vamos a entender por qué precisamente los paganos rechazaban al oír a Pablo cuando les predicaba que Jesús, el Hijo de Dios, había sido condenado a morir en una infame cruz. Porque para los paganos era inconcebible que una deidad muriera, y menos en una cruz. Y que su muerte todavía estaba más loco, que la muerte de esta deidad fuera para salvar a los hombres de la condenación eterna. Es una locura que Dios muera en la cruz. Entonces la historia nos demuestra que los iniciadores de la que se conoce como crucifixión fueron los persas. Esto está en la historia. Esta forma de dar muerte tenía en algunos casos, en aquellos tiempos, tenían sentido religioso, es decir, que según se creía, la tierra, que era dedicada a un dios pagano llamado Hormuz, que significa el dios no creado, cuando el crucificado estaba pendiendo en ese tronco, en esa cruz, pues no se contaminaba la tierra al cuerpo, porque el cuerpo no estaba tocándola. Entonces, esta práctica pasó de los persas a los griegos. Después de los griegos, los cartagineses lo adoptaron, y de los cartagineses, los romanos la adoptaron también. Y esta pena se aplicaba con frecuencia para someter a los rebeldes. Y, por ejemplo, Alejandro el Grande, cuando sitió la ciudad de Tiro, él hizo crucificar más de 2,000 personas.
La cruz era un instrumento de tortura con la cual se llevaba a cabo la condena para los que transgredían sus leyes. Tenían que ser delitos graves. Originalmente, dice la historia, era el tronco de un árbol, ¿sí? O un poste en el cual se colgaba el condenado. Lo amarraban con cuerdas o lo fijaban con clavos, según las crónicas de ese tiempo. A veces el poste o el tronco era puntiagudo, le sacaban punta y al condenado lo sentaban en esa punta y lo presionaban y lo traspasaban. Era una cosa horrible, y esto se conoce como empalamiento. Posteriormente se agregó a la crucifixión un palo transversal llamado patibulum en latín, o suplicium. Entonces el condenado lo llevaba sobre la espalda y se fijaba sobre el palo vertical, entonces formaba una T. Y la crucifixión se practicaba de diferentes maneras, según las crónicas. Había quienes colgaban a sus víctimas cabeza abajo o boca abajo, y esa fue la crucifixión que escogió Pedro, ¿se acuerdan? Era común en ese tiempo, o sea, él sabía que había ese tipo de crucifixión. Entonces, cuando él pidió, según las crónicas de ese tiempo, él pidió ser crucificado boca abajo. A otros los empalaban, que ya mencioné cómo era una cosa muy atroz. A otros les extendían los brazos clavándolos sobre el patíbulo. Esa fue la posición, todos sabemos, en la que crucificaron a Jesús. Por allí hay algunas personas que aseguran que Cristo no fue crucificado, que fue colgado, porque dice colgado. Pero al escarbar y estudiar ciertos contextos de aquel tiempo, nos damos cuenta que sí existía efectivamente la crucifixión de la manera que a Jesús lo crucificaron. Flavio Josefo, que fue un historiador judío, él se unió al general Tito, que era hijo de Vespasiano, el emperador de ese tiempo. Y en el año 70, cuando Tito conquista Jerusalén, Flavio Josefo, como pues historiador, él hizo algunas crónicas y él fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, pero también de la destrucción del templo. Y Flavio Josefo, narra un testimonio ocular de la crucifixión colectiva que hicieron los romanos de muchos judíos en ese tiempo que procuraban huir de Jerusalén cuando entró Tito y todo su ejército. Él dice lo siguiente: en el momento de la captura, flagelaban a los habitantes que querían huir, los sometían a toda clase de suplicios antes de morir crucificados. O sea, eran demasiados los ejecutados. Flavio Josefo habla de aproximadamente 500 personas al día. Era una matazón impresionante, cruces por todos lados. Y el general Tito en ese entonces autorizó a los soldados romanos para que ellos obraran como ellos quisieran en cuanto a la ejecución de tantos y tantos rebeldes. Además, ellos tenían la intención de que la gente, al mirar ese horrible espectáculo, de ver tantas cruces, tantos crucificados, tantos empalados o de cabeza crucificados, pues la gente de alrededor o los mismos que permanecían en rebeldía, pues entraba temor en ellos. Entonces, dice Flavio Josefo que eran tantos que hubo un momento en que las cruces o los postes eran totalmente insuficientes. Entonces era muy común la crucifixión en esos tiempos. En Judea eran frecuentes también las crucifixiones masivas de parte de los romanos. Las crónicas dicen que en el año 4 antes de Cristo se ordenó crucificar a todos los prisioneros que tenían en ese entonces. Hicieron una matazón también tremendo de gente que se rebelaba contra la autoridad romana. En Roma, todos conocemos esta parte de la historia, en el año 64 después de Cristo hubo un incendio. Ustedes saben quién fue el que lo propició. Fue Nerón. Se destruyó la ciudad, pero él acusó a los cristianos de incendiarios.
Todos conocemos esta parte de la historia. Y Nerón los condenó a muerte a los cristianos. Bueno, Tácito, que fue gobernador y un historiador romano, él describe lo que hizo Nerón. Él estaba allí, o sea, él fue también presente y él narra en una de sus obras que se titula Anales. Él dice lo siguiente: no contento Nerón con asesinar a los cristianos, se divertía revistiéndolos con pieles de animales para que los perros los despedazaran. A todos los cristianos que colgaban crucificados en las cruces, a otros los quemaban vivos después, para que al final del día, dice Tácito, el cuerpo en llamas de los cristianos alumbraran de noche como antorchas. Una cosa atroz realmente. Entonces, de este modo Nerón, dice este historiador, aplicaba simultáneamente los tres peores suplicios conocidos en la antigüedad, que eran la crucifixión, ser quemado vivo o ser decapitado y devorado por las fieras. Todos sabemos, por medio de las crónicas de aquel tiempo y de películas, cómo tantos cristianos dieron su vida por la locura de la cruz. Los delitos castigados con la crucifixión en aquellos tiempos eran la deserción ante el enemigo. O sea, los romanos hubo uno, Espartaco, que se rebeló. Él era un soldado romano y él se rebeló en contra de la autoridad porque él quería darle libertad a los esclavos. Y él era merecedor de la crucifixión. Pero también la violación de un secreto de Estado era digno de crucifixión. La incitación a la revuelta, el asesinato, el robo, la magia, entre otras causas para que algunos fueran crucificados. Entonces, el horror de la cruz se consideraba lo más vergonzoso, era un horror. Pero aparte de eso, era el descrédito y la deshonra que la muerte producía en los que eran crucificados. Todo esto explica el hecho que es notorio, dicen los cronistas de ese tiempo y muchos comentaristas de hoy, es notorio, y esta es la razón del por qué muchos escritores romanos rara vez mencionaban el tema de la cruz, porque lo consideraban desagradable. Cicerón, que fue un político y abogado romano, él escribió lo siguiente, dijo: la palabra cruz debe ser borrada de la mente de todos los ciudadanos romanos, porque es lo más vergonzoso que hay. Entonces, el descrédito y la deshonra para los ladrones y asesinos, etcétera, que se crucificaban en las calles para que todo el mundo las viera, atemorizaba a los demás. Ellos decían: para que el espectáculo aleje a los demás de cometer semejantes crímenes y sirva de consuelo a los parientes y vecinos de las personas que estos ofendieron, matando familiares o robándoles sus pertenencias. Bueno, este hecho histórico es demostrado en la crucifixión de Jesús en medio de dos ladrones. Esto lo narra el Evangelio. Pero esto fue peor, porque Jesús llevó mayor deshonra y vergüenza al ser crucificado en medio de dos ladrones que reconocieron que ellos eran merecedores de la crucifixión. Pero uno de ellos, sabemos la historia, dijo: no, este hombre es un justo, este no merece. El otro blasfemó, le dijo: cállate la boca, le dijo. Ahora bien, los rebeldes, los ladrones, los bandidos, no solo recibían un castigo físico que era la crucifixión, sino también ellos tenían una creencia, hacían una aplicación espiritual, porque en ese tiempo creían que las almas de los crucificados, de los que morían de esta manera, de todos que se los comían las fieras y todo, ellos creían que las almas de ellos ni siquiera podían permanecer en el Seol, que es el lugar de los muertos, sino que vagaban
Entonces ellos, según creían, permanecían errantes, sin encontrar reposo, en forma de espectros, de fantasmas nefastos. Eso es lo que creían ellos. O sea, también le daban una aplicación pagana, espiritual. Entonces, esto nos está llevando, o nos lleva a entender un poco de lo que significaba en aquel tiempo morir en una cruz. Era la peor muerte, pero no solo por el hecho físico, sino por la deshonra y la vergüenza que causaba el que alguien fuese crucificado en una cruz. Entonces, en el mundo greco-romano, la crucifixión era la pena impuesta a los ladrones. Y ellos estaban, en el tiempo de Jesús, los romanos, todos conocemos esto, eran los que estaban gobernando Judea. Entonces los rebeldes, los bandidos, todos estos eran dignos de muerte vergonzosa, clavados en una cruz. Cicerón, que fue un jurista político y escritor romano, definió la crucifixión de esta manera. Él dijo: es el suplicio más cruel y horrible que existe. Plutarco, también un historiador, pero este era griego, calificó la crucifixión como la espantosa y vergonzosa cruz. La civilización romana, nosotros sabemos, estaba basada, su fuerza estaba basada en la esclavitud. Entonces, pues los esclavos trabajaban en todos los latifundios de los nobles romanos y pues era una fuerza laboral muy fuerte. Entonces ellos hacían esclavos a mucha gente. Y pues por consiguiente, si los esclavos trataban de liberarse, pues lo que sucedía era que corría peligro el Imperio Romano. Entonces, ellos arreciaban la crucifixión de aquellos que osaran rebelarse contra el Imperio Romano. Y hace rato les mencioné de Espartaco. En el año 73 a.C., él encabezó una rebelión tremenda tratando de liberar esclavos. Él era un soldado romano. Pero dicen las crónicas que los romanos crucificaron más de 6,000 personas en lo que es la Vía Apia en Roma. Una cosa espantosa. Crucificados, clavados de cabeza, empalados, una matazón impresionante. Entonces, notemos que la crucifixión era algo muy común en aquellos tiempos. Y esto es muy importante entenderlo, ya veremos por qué. Vamos a Deuteronomio 21-22, porque vamos a ver que desde el Antiguo Testamento la Biblia toca este punto. Es muy interesante, Deuteronomio 21-22. Esto está en la ley y dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir por causa de ese crimen, dice, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hay algunos cristianos que a todo le atribuyen origen pagano. Y bueno, sí hay muchas cosas paganas que se rechazan, pero muchas cosas como esto ya tenía antecedentes. Dios lo retoma, le dice a Moisés que todo el que es muerto por causa de algún crimen y es colgado en un madero, es maldito por Dios. Ahí está. Entonces, de acuerdo a la ley judía, la maldición de Dios recaía sobre el crucificado o el colgado en ese madero. Esto explica por qué la predicación sobre el Mesías crucificado de los primeros cristianos que predicaban el Cristo crucificado, esto explica por qué provocó escándalo entre los judíos. ¿Cómo que el Hijo de Dios? ¿Cómo que el Mesías? Y se escandalizaban. ¿Cómo podía el Mesías, profetizado por Dios, morir crucificado y maldecido por Dios en una cruz? Eso es exactamente
lo que sucedió. Pero para ellos era una locura. ¿Cómo es posible? Ellos esperaban al Mesías triunfante que iba a someter y poner su pie sobre la cerviz de los romanos. Y resulta que en la locura de Dios había preparado que muriera con la muerte más vergonzosa que en ese tiempo alguien podía experimentar. En Gálatas 3, versículo 13, ahí dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Dice que nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, y dice que fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, y es una alusión a Deuteronomio que ya leímos, está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, debemos notar que la ley judía no se enfocaba en el hecho de ser colgado en un madero como una simple pena de muerte. No. El carácter penal consistía en el hecho de que al hombre, al ser colgado en el palo o en el tronco, la persona colgada era maldecida por Dios. Ese es el punto, no tanto porque muchos murieron de la manera que Cristo murió. ¿Cómo se efectuaba la crucifixión? Bueno, las crónicas son muy amplias al respecto de parte de los historiadores y bueno, lo que sucedía es que generalmente era precedida de flagelación, es decir, el condenado era flagelado con un látigo que se llamaba flagraum en latín, y este látigo tenía varias correas en la punta y tenía pequeñas bolitas de metal que al dar el azote desgarraban la espalda y donde golpeara desgarraba totalmente, y en ocasiones dicen algunos historiadores que los intestinos eran expuestos de los golpes era una cosa espantosa antes de ser crucificados. La ley romana, cuando crucificaba, no tenía límite para flagelar al crucificado. Ellos golpeaban y golpeaban y golpeaban. Sin embargo, la ley judía no permitía más de 40 azotes. Eran 39 azotes. Los fariseos aplicaban este castigo de 39 azotes. Ellos decían que para evitar sobrepasarse. Pero pues 39 azotes en esas circunstancias debió haber sido algo espantoso. Dicen las crónicas que la intensidad de la flagelación dependía de la crueldad de los que ejecutaban el castigo. El suplicio se acrecentaba por la vergüenza de ser sometido a una pena tan denigrante y ser despojado de sus vestiduras y amarrados a un poste o a una columna. Entonces, después de la flagelación, el condenado a la crucifixión era conducido finalmente a la misma crucifixión. Dicen las crónicas que el crucificado llevaba sobre su espalda el patíbulum o el travesaño, le ponían encima una tablilla donde se escribía su nombre y el motivo de su condena. ¿Recuerdan que Jesús llevaba esa inscripción? Lo hacían recorrer las calles más transitadas del pueblo, de la ciudad, para provocar que los demás tuvieran temor y para que fuera avergonzado como el más vil de los maleantes. Entonces, dicen las crónicas que el lugar donde crucificaban, normalmente escogían un lugar alto para que todos lo miraran. Cuando llegaban allí, el condenado era amarrado al patíbulum con cuerdas, pero otros eran traspasados con clavos. Y el travesaño que estaba tirado en la tierra, entonces lo clavaban. Entonces, para levantarlo usaban cuerdas. No sé cuántos vieron la película de la Pasión de Cristo, cuando lo levantan a Jesús con cuerdas. Eso es exactamente ahí en esa parte como hacían los romanos, ¿sí? Entonces estaba clavado y con cuerdas estaba
digamos, un hoyo, entonces lo levantaban, lo iban levantando y finalmente quedaba totalmente erguido el crucificado y estaba ahí en un lugar alto. Dicen crónicas que la cruz, o muchos, la gran mayoría de los crucificados, los crucificaban en una posición baja, casi al nivel de la estatura de un hombre. Y esto era para que los soldados, cuando pues les rompían las piernas, para finalmente que ellos murieran, y para que las fieras se comieran y devoraran los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, debemos notar que ellos, cuando levantaban a alguien más alto de lo normal, era para aplicarle una sobrehumillación, o sea, una exageración de la humillación en un grado superior, para que fuera más visible y que todos, ninguno se quedara sin ver, porque muchos que estaban al nivel de la estatura de un hombre no alcanzaban a lo lejos a ver. Jesús fue levantado, en este sentido, en el castigo romano, en una cruz bastante alta. Esa fue la posición precisamente en la que Cristo fue crucificado. En Juan, vean su Biblia en Juan 12:31. Juan 12:31, allí Jesús está hablando de la muerte que iba a recibir. Dice así, Juan 12:31. Ahora, dice, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Algo que rebasa mi entendimiento es que Jesús, sabiendo la manera en que iba a morir, no rehusó la cruz. No la rehusó. Él sabía desde antemano a lo que venía a esta tierra. Y para muchos cristianos hoy les parece trillado que nosotros repitamos que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Les es vergüenza ahora a muchos aún mencionarlo. Entonces Jesús está hablando de cómo Él iba, dando a entender de la muerte que Él iba a morir. Versículo 34. Le respondió la gente. Fíjate, aquí está la locura. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? O sea, ellos estaban entendiendo ese levantamiento perfectamente. ¿Cómo es posible que tú digas que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, el concepto que ellos tenían del Cristo, del Mesías, era totalmente distorsionado. Hermanos, el concepto de muchos cristianos de hoy de Jesús es totalmente distorsionado. Y Jesús está muy interesado en que cada uno que se diga cristiano tenga el entendimiento correcto de quién es Cristo. Tan importante era para Jesús que una vez les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron, pues unos dicen que eres Jeremías, esos estaban. Otros dicen que eres no sé qué profeta, otros dicen que eres quién sabe cuánta cosa. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra cosa. Pero Jesús se volteó con sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Es el que vino a morir para hacerte rico? Para ti, ¿quién es Cristo? Es muy importante que nosotros conozcamos al Cristo que fue levantado y lo que significaba la cruz. Y lo que significa, no ha perdido ningún valor, ningún poder. La palabra de la locura de la predicación de la cruz no ha perdido el poder. Ese poder operó en mi vida hace muchos años. Operó en tu vida. Sigue siendo el único poder
de Dios para salvación, la muerte de Cristo en la cruz. Pero hoy hay especialistas que se están dedicando a recortar y aligerar la cruz. Y el concepto de Cristo, ayer estábamos aquí, fuimos al pueblo de Tonalá, los que están aquí conocen, y estábamos mi esposa y yo mirando algunas cosas allí, y estaban unos cuadros. Entonces le dije, mira ese cuadro que está ahí, y estaba un cuadro supuestamente de Jesús, que es el conocido como el Sagrado Corazón de Jesús, que es una imagen de Jesús con un corazón aquí en medio. Pero estaba en una posición tan afeminada, hermano, que yo le dije a mi esposa, le dije, mira, fíjate bien, ¿qué notas? Dice, no, parece homosexual ahí. Bueno, ese es uno de miles de conceptos que la gente tiene acerca de Jesús. Algunos tienen un concepto de Jesús actual, como que Jesús es el siervo de nosotros. Yo lo he mencionado muchas veces, que hasta le cuentan hasta 3, 1, 2, 3, ahora haz lo que yo te digo. Y son conceptos totalmente distorsionados. Se están burlando de Jesús, hermano. Yo siempre he visto en la Biblia, y por más que busco ese concepto errado, no lo voy a encontrar, de que nosotros somos los que debemos de obedecer a Jesús, no Él a nosotros. Entonces hay una distorsión totalmente del Cristo que fue levantado. Entonces se presenta ese Cristo falso, ese otro Jesús que Pablo habló a los Corintios, y muchos lo reciben. Por eso es muy importante predicar al Cristo de la Biblia, porque hay otros Jesuses, hasta yo soy otro Jesús. Entonces, hermanos, ¿quién es este hijo de hombre? Preguntaban, estaban totalmente desconcertados de que el supuesto Mesías, que efectivamente lo era, pero que él decía, pero para ellos decían, ¿cómo es posible? Es una locura. ¿Que el Mesías no permanece para siempre? La locura de la idea, ¿qué ideas de Dios tan locas? Bueno, las crónicas dicen que antes de clavar al condenado en el patíbulo lo desvestían. Todo esto a nosotros nos es más familiar. Lo exponían desnudo ante las miradas de la gente. Luego le quitaban del cuello la tablilla donde tenía el motivo de la condena y el nombre. Y que se colocaba pues ahí en el poste. Entonces se levantaba y se permitía un tiempo en el cual la gente se acercaba, escupía, le decían improperios, se burlaban de él, lo insultaban de la manera más vulgar. Y todo esto nos es más familiar por las películas que vemos, y cuando leemos un poco ya nos es un poco más familiar. Pero lo vergonzoso de la cruz es de lo más ignorado el día de hoy. Bueno, la muerte de los crucificados, pues sabemos era muy dolorosa, muy lenta, dicen las crónicas, de manera que a veces podían permanecer varios días en la cruz. Bueno, aparte de los clavos, los sufrimientos mayores eran porque se acrecentaban por la dificultad para respirar, la sed provocada por la pérdida continua de sangre, la deshidratación, el sudor. Dicen las crónicas que cuando estaba un día o dos allí los crucificados, se acercaban los animales salvajes y les arrancaban pedazos a mordidas. Venían aves de rapiña y picoteaban. En la película esa que es controversial, la película esa de la Pasión de Cristo, se ve esa escena cuando llega como un cuervo. ¿Se han fijado en eso? Y empieza a picar en los ojos y algunos dijeron, eso no viene en la Biblia. Dijeron, pues no viene en la Biblia, pero era común que sucediera eso. Precisamente para eso era expuesto. Imagínate una persona, todo el mundo viéndolo, y los cuervos sacándoles los ojos, y era una cosa realmente horrible. Bueno, después de morir, se dejaba al crucificado, en muchos casos, que se pudriera allí en la cruz. Servía de alimento a las bestias salvajes. El ejecutado no tenía derecho a la sepultura.
Escuchen esto, la privación de la sepultura en aquellos tiempos era como el mayor desprecio que se le podía hacer a una persona que moría. Hoy cuando alguien está en la agonía, le dicen, ¿cuál es tu último deseo? Y su último deseo es ley, ¿verdad? Pues yo quiero que me entierre, que me tiren en el mar allá en Puerto Vallarta, qué sé yo. Y la gente dice sus últimos deseos. O que lo sepulten de tal manera, o etcétera. Pero en aquel tiempo, la cultura era tan distinguía lo que estoy narrando, que cuando aún alguien era crucificado, era inmerecedor de una sepultura. Entonces era lo peor, y allí permanecía hasta que se iba desintegrando o comido totalmente. Entonces todo esto, hermanos, nos está ayudando a entender por qué a los judíos les fue vergüenza, por qué a los gentiles les fue tropezadero, por qué les fue escándalo. Es muy triste y lamentable que el día de hoy ya no se predica al Cristo crucificado. Muchos cantantes de hoy que se dicen cristianos han quitado de sus letras palabras como sangre, palabras como cruz, lo han quitado. Y ahora usan puras palabras poéticas para describir el amor de Dios. Pero no hay más loca demostración del amor de Dios que ver al Cristo de la cruz. Pero sigue provocando la vergüenza. Yo he leído y he escuchado predicadores que dicen, nosotros hemos quitado el narrar la muerte de Jesús o el sacrificio de Jesús porque pues la gente nueva se asusta, porque imagínate que lleguen allí gente política importante de la ciudad, qué sé yo, y escuchar un mensaje sangriento, qué vergüenza, ¿verdad? Y sigue habiendo vergüenza. Y limpian con un trapo esa sangre que fue derramada y la tiran por un lado. Por eso es que el día de hoy estamos viendo una apostasía tremenda, porque las iglesias pueden estar llenas, pero si no son lavados con la sangre de Cristo, imposible que lleguen al cielo. Y nosotros los predicadores, y aquí hay un montón de pastores, y muchos que nos están oyendo, somos responsables, hermanos, de predicar el Cristo que murió por nosotros. Nunca se avergüencen de hablar del sacrificio sangriento de Jesús, porque esa sangre preciosa es justamente la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y sobre nosotros vendría una condenación terrible, diluir el mensaje de la cruz. No traten de camuflajearlo, no traten de disminuirlo, hablen claro
para muchos va a ser la locura. Y no digas eso. Mejor dile que Cristo murió por él para darle un buen matrimonio, para darle una buena empresa, un buen negocio, dicen algunos. No, hermanos. Necesitamos mantenernos en la visión de ese Cristo que fue levantado. Y no te avergüences. Porque si lo hacemos, Cristo se avergonzará de nosotros. Qué tremendo. Entonces, para nosotros es difícil comprender en la actualidad, nos cuesta trabajo, por eso tenemos que profundizar. Yo quiero, a través de esto, pues dejar el camino para que los dos invitados que tenemos hoy sigan hablando al respecto y haya una comprensión más profunda de la cruz y de cómo en la actualidad lo grave que representaba el ser crucificado y sin sepultura, aunque Jesús, recuerden, tuvo en medio de su humillación, pues, pero fue prestada la tumba. Entonces, fíjense, las almas de los criminales muertos por crucifixión, según creían en aquel tiempo, ni siquiera, si eran condenados al infierno, ni siquiera el infierno los recibía. Eso creían ellos, ¿no? O sea, dando a entender, pues, de que era lo más vergonzoso que había. Entonces, la crucifixión de Jesús fue exactamente igual a la forma acostumbrada en ese tiempo, ni más ni menos, hermanos. No fue ni siquiera un invento de castigo, ya lo vimos, que se remonta hasta varios miles de años atrás, aún antes de Cristo. Entonces, una vez condenado por Pilato, conocemos esa historia porque está en las Escrituras, Jesús fue flagelado, pero de acuerdo a la ley romana. O sea, no fueron 39 azotes, fueron, quién sabe cuántos serán. Algunos criticaron a Mel Gibson en su película La Pasión de Cristo. Y dijeron, no, pero eso era una masa sanguinolenta, fue exagerado. ¿Saben una cosa? Yo hice un estudio de Isaías 53 y me costaba tanto trabajo avanzar. Ese es un estudio que ni siquiera he compartido. Me costaba tanto trabajo avanzar a medida que estudiaba aquello, porque se quedó corto, hermanos, en la película. Se quedó corto. La Biblia dice en Isaías 53 que fue totalmente desfigurado. No había nada de hermosura en él. Era una masa sanguinolenta, sin forma, totalmente deforme. Impresionante. Y todo eso lo hizo para que nosotros hagamos shows en las iglesias. Pregunto. Todo eso fue para que nosotros abusemos de la gracia y pisotemos la sangre de Jesús. Eso sí es vergonzoso, mas no la cruz. Lo hicieron cargar el patíbulo o el travesaño a Jesús. La Biblia nos narra en el Evangelio que por su agotamiento no podía llevar la cruz y caía Jesús. Dice el Evangelio que obligaron a un tal Simón de Cirene a cargar ese patíbulum, y de alguna manera profetizando que cada cristiano debe llevar su patíbulum, debe llevar su cruz, y Jesús ya lo había establecido. Si leemos en Mateo 10:37, ahí lo vemos, Jesús hablando del lugar que debe de ocupar en el corazón de cada creyente. Mateo 10:37. Dice así, Jesús está estableciendo el orden que debe haber en la vida de un verdadero discípulo. Y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. A mí me sorprende que gente que tiene años metido en la iglesia, todavía te hagan preguntas como, oiga, pastor, pues mi papá no quiere que venga a la iglesia. Oye, ¿cuántos años tienes aquí? O ¿cuántos
No, pues ya tengo 15 años de cristiano. ¿Cómo es posible? Increíble, ¿no? Que hagan ese tipo de preguntas. A esas alturas ya deberían de saber a quién se sigue. Aquí tuvimos el caso de un joven hijo de un rico ganadero aquí de Los Altos, de Jalisco, ahí por San Juan de los Lagos, que cuando se convirtió y el papá se dio cuenta, le dijo, ¿sabes una cosa? Ni un peso de la herencia te voy a dar. Y quítate mi apellido, porque ya no eres mi hijo. Y él me estaba contando y yo, así, temeroso de su respuesta, le dije, ¿tú qué le dijiste? Yo le dije, no necesito un peso. El apellido, ¿cómo me lo quito? Pero son una cosa, papá, yo voy a seguir a Cristo. El muchacho sigue, ya son años de eso. Pero hay otros que no, hay otros que prefieren a su esposo, a su esposa, a su madre, a sus hijos, lo que es peor, muchos prefieren al mundo. Entonces Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, no es merecedor de mí, porque no está valorando lo que yo hice en la cruz, en otras palabras. Y luego lo añade en el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mira, hay un concepto tan ligero de tomar la cruz que algunos dicen es mi suegra. Otros dicen, no, pues y dicen un montón de tonterías. Dicen, esta es mi cruz que Dios. No. La cruz es muerte. ¿Muerte a qué? A nosotros mismos. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada vez que yo escucho a predicadores diciendo, ¿cuál es tu visión? ¿Tu visión? ¿Tu qué? Tu visión. ¿Mi visión? ¿Y cómo estar seguro si esa mi visión está a la par con la voluntad de Dios? Entonces, muchos dan un énfasis a lo que yo sueña y realiza. Puro esoterismo y pura basura. ¿De cuándo el Señor nos ha dicho, cuál es tu visión? Vayan y prediquen el Evangelio, esa es la visión de Dios. El que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no será condenado. Punto. Prediquemos el Evangelio, no está en nuestro poder convencer a nadie, ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Y qué estrategia estás usando para llenar la iglesia? ¿Qué? ¿Te crees muy estratega romano? Tomar su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hubo un joven que era rico, ¿se acuerdan? Eso está en Marcos 10:21. ¿Se acuerdan de esa historia? Que llegó bien acelerado, el típico, ¿verdad? Esto es más común en el movimiento carismático pentecostal, mucho acelere, mucha emoción. Bueno, hay algo de emoción, por supuesto, ¿quién no va a sentir una emoción, verdad? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, etcétera. Pero llegó corriendo, hincando la rodilla, y te seguirá donde quiera y que no sé. El típico seguidor pentecostal. ¿Saben? Les voy a decir una cosa. ¿Saben cuál es la fama que tenemos los que de alguna manera decimos que estamos en el cristianismo de corte carismático? ¿Saben cuál es la fama que tenemos? Que somos unos emocionales, ignorantes de la Biblia, ignorantes de Cristo. Eso da vergüenza, pero es más vergonzoso que ignoremos el significado de la cruz. Y este joven ahí muy acelerado, Señor, te seguiré a donde tú me digas, yo haré todo. Y dice que Jesús lo miró, dice ahí en Marcos 10:21. Le dice, los mandamientos, tú sabes, dice, sí, no matarás, no robarás. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Era notable el muchacho. Pero Jesús le dijo, en Marcos 10:21, una cosa te falta, le dice. Siempre habrá algo que nos falta, hermanos. Una cosa te falta, anda, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero ven lo que dice el versículo 22. Pero él,
el joven afligido por esta palabra. Afligido. En otra versión dice, se puso muy triste por lo que Jesús le dijo, que se deshiciera de todo aquello que era su ídolo, que era la avaricia, el amor desmedido al dinero, y lo tenía como su Dios. Y cuando Jesús le dijo, quita ese ídolo de tu vida, él no quiso. Se puso muy triste por esta palabra. Se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Es decir, no estuvo dispuesto a negarse. No estuvo dispuesto realmente a ser obediente y subir esa cruz. Hermanos, hoy la palabra del Evangelio sigue entristeciendo a los que nada más tienen comezón de oír, a los que nada más quieren oír cosas bonitas. Y tú les hablas y les predicas del Cristo crucificado y te dicen, no, eso no me gusta. Actualmente hay organizaciones cristianas que están haciendo tipo encuestas entre las iglesias, las mega iglesias más pequeñas y de todo tipo, acerca de qué es lo que por qué la gente va a las iglesias. Y es espeluznante los resultados. La gente responde, es que quiero que me bendiga, es que vine para que me sane, es que vengo para recibir la bendición, es que vine para que me impongan las manos y recibir unción financiera y una de rollos. A eso vienen a las iglesias. No vas a ver qué sacan del crucificado. Pero en el momento en que el crucificado les habla a través del predicador, de la palabra y el compromiso, se ponen tristes y se largan. Que les vaya bien. Nos duele en el corazón que suceda esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué puedes hacer? ¿Los vas a detener? ¿Qué hizo Jesús con ese joven? ¿Hizo el intento de detenerlo? Para nada. Se fue y Jesús no le dijo, oye, espérame. Imagínate a Pedro diciendo, Señor, no les hables tan claro. Así como va a crecer la iglesia, si los corres, los echas fuera diciéndoles que semejantes, no, Señor, por favor, se nos acaba de ir un tremendo diezmo. ¿Qué sé yo? Se fue el muchacho afligido por esa palabra. Hoy los cristianos salen de las iglesias diciendo, ¡qué bendición, qué bendición! ¿Y de qué habló el predicador? No, pues que el 2010 es mi año. Salen felices. Pero ¿cuántos cristianos están saliendo con convicción de pecado? Otros dicen, jamás vuelvo a esta iglesia. Hay iglesias, y esto no estoy inventando, está ahí la información. Pero hay iglesias que actualmente se han fundado por medio de encuestas. En un barrio, por ejemplo aquí en esta colonia, hacemos una encuesta. Si usted fuera a la iglesia, ¿va a la iglesia sí o no? No, pues que no. ¿Por qué? Nos responde, por favor. Porque no me gusta. ¿Y por qué no le gusta? Pues porque no me gusta lo que hablan. Siempre están diciendo cosas. ¿Cómo le gustaría que fuera a la iglesia? ¿De qué le gustaría que le hablaran? Entonces la gente responde, no, pues temas positivos. Temas que me alienten, temas que me impulsen hacia adelante, temas que yo me sienta un triunfador y que saque el campeón que hay en mí. Eso es lo que nos gusta. Entonces ellos empiezan a hablar de esas cosas. No, hombre, miren, se llena. Así va a estar el infierno, desgraciadamente. Lleno. A Jesús lo llevaron al monte llamado Gólgota. Conocemos esto también. Le quitaron su nombre, la tablilla donde tenía su nombre, Jesús el Nazareno. Le quitaron también la inscripción del motivo de su condena, que era rey de los judíos. Le hicieron beber un brebaje narcótico, compuesto de una mezcla de vino y mirra, que las mujeres de aquel tiempo de alto rango solían llevar a los condenados para reducir el dolor.
que el crucificado experimentaba, Jesús se negó a tomarlo. No quiso. No quiso aligerar para nada el sufrimiento que debía padecer por nosotros. Hermanos, nosotros no debemos aligerar el precio a pagar por ser discípulos de Jesús. No debemos aligerarlo. No debemos diluirlo. No debemos de tomar nuestros narcóticos espirituales para aligerar. Un hombre hace, 15 días, es reciente, me mandó un correo. Me dice, pastor, yo quiero darle un testimonio, es triste para mi vida, pero se lo quiero contar. Dice, yo estuve en una iglesia de esas de confesión de fe, confesión positiva, de que yo soy esto, de que yo declaro y todo se hace. Dice, entonces, en un momento de mi vida, sentí un tumor que me estaba saliendo aquí entre el hombro y el cuello. Y me dolía el tumor. Dice, entonces, yo fui en una reunión de la congregación y le dije a mis pastores, hermanos, fíjense que tengo una bola aquí, tengo como un tumor. Pues fui con el doctor y me dijo que tengo que operarme. Dice, entonces el pastor me dijo, no, tú no tienes nada. Confiésalo, créelo, recíbelo, decláralo, no lo aceptes. Dice, hermano, estas son las fotos, véalas ahora. Tenía una bola como de 5 kilos aquí, parece una joroba. Espantoso, dice, pastor, ahora es inoperable. Todo esto fue producto de una falsa doctrina. Y todos esos que predican eso, sobre todo esos predicadores, cuando se enferman, van y se meten a los hospitales más caros y dicen que andan de gira apostólica. Y se están operando porque se enferman. Nomás están engañando a la gente y presentan a un Cristo que no es. Toda doctrina entonces que nos lleve a aligerar la adversidad por seguir a Cristo traiciona el Evangelio, hermanos. Lo traiciona y desprecia la cruz de Jesús, como el tristemente célebre Evangelio de la prosperidad. Esa es una agresión total al Cristo de la cruz. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18, abra su Biblia allí porque estos textos me gustaría que los leyéramos juntos. Vea desde cuándo han existido los enemigos de la cruz. Si en los tiempos apostólicos los había, hoy los hay también, desgraciadamente. Filipenses 3:18 dice así, porque por ahí andan muchos. Esto es triste, esa palabra me asusta. Muchos. Y en la actualidad hay muchos también. Por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. O sea, Pablo insistía en esto. Se los decía, se los repetía. Y aún ahora lo digo, pero ¿cómo lo decía? Llorando. Era un lamento en el corazón de Pablo lo que estaba diciendo, lo que estaba escribiendo aquí. Literalmente llorando. Lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible que alguien que dice que es un predicador o un cristiano y está en una iglesia se vuelva un enemigo de la cruz? Los hay. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué eres tú, amigo o enemigo de la cruz de Cristo? Versículo 19, Pablo da la sentencia. Y Pablo no se asustaba por esos falsos apóstoles que decían, no juzguéis para que no toquéis a lo que... Y puras cosas es que las usan mal. Y les da su sentencia, el fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más claro que eso no puede haber. Que solo piensan en lo terrenal. Analiza tus mensajes, yo lo he hecho. Tengo escritos, cajas de bosquejos y estudios, no sé cuánto. Y un par de veces me he puesto a examinar qué es mi mensaje. Sería interesante que lo hiciéramos.
Porque ahí nos vamos a dar cuenta. Claro, te va a llevar un tiempo, pero examina qué es lo que estás predicando. ¿Qué predicaste el año pasado, hace 2 años, hace 15 o 20? ¿Cuál era tu mensaje? Es muy posible que, porque somos humanos, somos tan débiles. Ayer compartimos esto con Javier, su esposa, y Roberto, que es de nuestros oradores. Hablábamos de esto precisamente, qué frágiles somos. En cualquier momento nos podemos desviar. ¿Están conscientes de esa situación? Pablo le dice a los corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, somos muy débiles, hermanos. No podemos confiar en nosotros mismos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo es esforzarse en la gracia? Es esforzarte en no hacer nada en tus recursos, ni confiar en lo tuyo. Es un esfuerzo. Esfuérzate por no hacer en tu propia mentalidad humana y en tus propios anhelos y conceptos. Esfuérzate en la gracia, Timoteo. Y ahí tenemos que esforzarnos, pero seguimos siendo débiles, hermanos. Y cualquiera de nosotros se puede desviar en algún momento de la carrera, pero el Espíritu Santo siempre estará. Si eres nacido de Dios, a sus hijos Dios siempre los disciplina, trata con ellos y nos empieza a volver al camino, ¿sí o no? ¿Cuántas veces de pronto escuchamos algo que decimos, ¡y qué fabuloso es esto! Pero luego el Espíritu viene o nos advierte, qué sé yo, y nos empezamos a dar cuenta y decimos, ¡ay Dios! Bueno, hermanos, nunca es tarde para rectificar. Y es de un cristiano rectificar cuando nos equivocamos. Entonces, Pablo les dice, estos solo piensan en lo terrenal. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y el evangelio actual, el 90% de lo que se predica en las iglesias de hoy es cómo obtener tu mejor vida ahora. Cómo alcanzar los bienes materiales de este mundo. Y se quita la vista de las cosas que no se ven, que son eternas, para ponerlas en lo terrenal. Y se sigue pisoteando la cruz de Cristo. Solo piensa en lo terrenal. Versículo 20, 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos. Abraham, siendo inmensamente rico, ¿por qué no se construyó un castillo? Porque él tenía su fe puesta en el arquitecto de la ciudad celestial. El creador y arquitecto y fundador, dando a entender este hombre de Dios que sus intereses no estaban en la tierra. Aquí debemos usar las cosas, no que las cosas nos usen a nosotros. Pero hermanos, nuestro mensaje no debe estar enfocado a obtener las cosas de la tierra. Esas son temporales. Llevemos a la gente que nos escucha hacia la cruz, hacia la obtención de las riquezas abundantes que hay en Cristo Jesús, que nos ha bendecido con toda clase de riqueza espiritual. Nos ha bendecido el Padre. Vamos, es que toda la vida, yo pues soy una persona que ya entré en los años que va uno de salida, y se me van como agua. Y siento que el tiempo corre tan rápido, y siempre estoy, es algo que pues no es una tortura, sino que es como que me mantiene despierto el estar siempre, ¿qué estoy enseñando? ¿Hacia dónde? Estoy llevando hacia la grey. Porque Pablo les dijo a los de Éfeso, dice, cuidad del rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto para que lo cuiden. Es el rebaño que Cristo compró con su sangre, dijo. Porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida entrarán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pero lo más triste o más trágico es, dijo, y aún entre vosotros se levantarán hombres que dirán cosas perversas y desviarán tras de esas perversiones a los discípulos. Que no seamos de los que desvían a la gente a esas cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos, no sé cuántos están esperando a Jesús. De donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. A Jesús lo desnudaron, lo clavaron en el patíbulo,
Lo levantaron sobre el madero, sus pies fueron fijados con clavos, sus manos también. Lo crucificaron en medio de dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. La cruz de Jesús era más alta que las de los ladrones. Las figuras que a veces ponen por allí son certeras en ese sentido. Porque cuando Jesús, ¿se acuerdan? Dice ahí en Marcos 15, no tienen que buscarlo, que un soldado tomó una lanza y la acercó a Jesús. Esa lanza medía más de 2 metros, 1,80 aproximadamente. Entonces tenía que estar Jesús mucho más alto. Entonces, de acuerdo al precepto de Deuteronomio, maldito el hombre colgado del madero, era maldecido por Dios esta persona. Pero según los judíos, la ley judía, el crucificado no debía de pasar el día de reposo allí colgado, porque iba a profanar inclusive la fiesta de la Pascua que seguía, por la cual se apresuraba los judíos a romperles las piernas, quebrarles las piernas. Pero Jesús ya había muerto, dice el Evangelio, ante la sorpresa de Pilato. Pero dice el Evangelio que se acercó un soldado y lo traspasó con una lanza. Y dice la Biblia que salió sangre y agua. Esa es una prueba científica de que una persona ha muerto. Porque algunos dicen que Jesús tenía una catalepsia. Algunos dicen que Jesús no murió en la cruz. Y siguen blasfemando contra la cruz de Cristo, que es su sacrificio. Entonces, bueno, muere Jesús, es entregado a petición de un hombre importante allí llamado José de Arimatea, y le dan el cuerpo para sepultarlo. Bueno, hermanos, me voy sobre el final. Estos datos históricos sobre la crucifixión de Jesús nos ayudan a comprender las grandes dificultades, la oposición que tenían en la predicación los primeros discípulos de Jesús. Cuando les predicaban a los judíos, no, vergüenza, locura, a los gentiles paganos, eso es una insensatez. Y como dice la traducción en el griego, es una bobería eso de que Cristo en la cruz. Ahora entendemos la oposición que ellos tenían. Para muchos sigue siendo una incógnita cómo fue posible el éxito del cristianismo primitivo. La locura de la cruz. Mientras más persecución había, más mártires había, más crecía. ¿Saben cuál es la iglesia que está creciendo más? La de China. En los países donde hay mucha persecución. Es que es inconcebible. Es contrario a la razón, es una locura. Yo leí, les comentaba en alguna ocasión, de un pastor que había ido a la China para conocer la iglesia subterránea. Y ahí lo conectaron con algunos pastores y estaba el pastor americano sorprendido de la manera en que se juntaban. No tenían lugar fijo. Y de pronto decían, pues ahora vamos a juntarnos debajo del puente tal, a tantos kilómetros del pueblo, qué sé yo. Y llegaban, se juntaban, ahí adoraban a Dios con voz bajísima, porque los persiguen y los matan. Y el pastor, impresionado, le preguntó al pastor chino, le dijo, yo no entiendo cómo usted puede pastorear de esa manera. Y dice el americano, el pastor americano, dice, el chino me miró y el traductor, y me dice el pastor chino, yo no entiendo cómo usted puede pastorear a sus ovejas, entre comillas, en los Estados Unidos, que son como cabras, le dice. Increíble, ¿no? Finalmente, San Pablo escribe a los cristianos de Corinto. Leamos estas últimas escrituras, 1 Corintios 1:22. Escribe a los cristianos de Corinto lo siguiente. El mensaje del Evangelio, hermanos, siempre ha tenido oposición. Lo seguirá teniendo. Dice 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos, ¿qué piden?
Señales, queremos señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, piedra de tropiezo, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos indistintamente, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo nunca predicó lo que los judíos y los paganos querían oír, como muchos predicadores el día de hoy predican lo que a la gente le gusta escuchar. El día de hoy, como en el tiempo de Pablo, la gente pide prodigios, milagros estruendosos. Otros piden grandes revelaciones de que me fui al infierno y que quién sabe cuánta cosa ahí, espectacular. Otros convirtiendo como maravillosos milagros, supuestamente el agua en vino, cuando, bueno, ya no encuentro ni calificativos. Una vergüenza, todas esas cosas. Yo no estoy negando los milagros, conste. No los estoy, yo creo en los milagros. Por eso el día de hoy existen milagreros, iluminados, que les gusta hablar a lo que la gente le gusta escuchar. Sin embargo, Pablo predicó a los judíos y a los griegos la locura de la cruz. Porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden. Es locura. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Predicar la cruz, dice la versión en lenguaje sencillo, es una tontería para los que están perdidos y para los que se creen salvos. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Esta palabra tropezadero se traduce una palabra griego escandalón, de donde viene escándalo. O sea, nosotros predicamos al Cristo que escandaliza a los que no quieren saber nada de Dios. Es algo que causa desagrado, y para los gentiles es locura, y locura, la palabra que se tradujo aquí significa tontería, bobería, necedad, un absurdo, es una insensatez. Pero lo insensato de Dios escogió Dios para avergonzar a los sensatos, y al ignorante y al no sabio para avergonzar a los sabios. En esto, hermanos, consiste la necedad de la predicación de la cruz. ¿Cómo puede ser posible que el Hijo de Dios, un judío, crucificado, condenado por los romanos a morir en la cruz, como mueren los criminales, los peores rebeldes, cómo puede ser el Salvador de los hombres un individuo así? No ha muerto como un héroe, sino como un despreciable y miserable delincuente. Locura, tonterías, boberías. Pues resulta que ese fue el plan de Dios, que Jesús muriera en la cruz. Este es el mensaje del Evangelio, dirían algunos, locuras, tonterías. Algunos dirían a voz de cuello, el mensaje del Evangelio es que Cristo murió para darnos todas las cosas. Sí es cierto, pero se refiere a lo espiritual, incluye lo material, pero en lugar número 150. Para que disfrutemos este mundo, dicen ellos. ¿Dónde reside el escándalo? En que predicamos a Cristo crucificado. Inconcebible que el Mesías elegido, predestinado por Dios, muriese de esa manera. Despreciable malhechor, murió cruelmente. ¿Cómo es posible que un maldito por Dios sea nuestro Salvador? ¿Cómo podía ser el Mesías de Dios un crucificado muerto en tan vergonzosa cruz? ¿Cómo? Isaías lo dijo, el herido de Dios, abatido, sin hermosura, sin atractivo, despreciado, desechado, desestimado, angustiado y afligido.
la locura y el escándalo de la muerte de Jesús en la cruz era precisamente el mensaje de los apóstoles. Cristo murió por nuestros pecados, dijo Pablo, según las Escrituras. Fue resucitado y murió al tercer día. Jesús había muerto por los demás pecadores. Por consiguiente era una muerte vicaria, que significa en lugar de ella, a favor de los hombres. Con su muerte causada injustamente por nosotros mismos, tuvo lugar la reconciliación del hombre con Dios. Y se nos otorgó gratuitamente la salvación mediante la vergüenza de la cruz. ¿Tontería? ¿Locura? No, hermanos. Para los hombres sí. Y Cristo fue levantado y Cristo fue nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la nueva doctrina que estaba surgiendo sobre la salvación tenía rasgos de barbarie. Había cosas irracionales e incomprensibles. Era una insensatez para todos aquellos antiguos que no creyeron. Lo sigue siendo para muchos. Pero resulta, hermanos, que fue precisamente en esa cruz donde Cristo venció a Satanás, donde Cristo venció a la muerte, donde Cristo ganó para nosotros la vida eterna, donde Cristo recuperó su máxima creación. Fue precisamente en esa cruz. ¿Cómo vamos a desechar la vergüenza de la cruz? No podemos, hermanos. La realidad es que la locura de la cruz es la locura del amor de Dios. Y solo se puede